Qué alegría poder saludarles una vez más, queridos hermanos y amigos. Ahora que vamos a grabar este audio, nuevamente estoy en un parque lindo donde podemos escuchar el canto de las aves. Qué grato es escuchar y contemplar la naturaleza y en medio de la naturaleza poder estudiar la palabra de Dios y preparar las meditaciones que Dios nos entrega cada día. En este momento el tema es sobre el perdón, cómo obtener perdón de nuestros pecados. Hay personas que dicen que no necesitamos pedir perdón a Dios, que no es necesario confesar nuestros pecados. Pero cuando investigo este tema en la palabra del Señor me encuentro con cosas muy diferentes. Y en este momento queremos compartir justamente lo que la palabra del Señor dice. No todo, porque es muy amplio lo que habla el Señor concerniente a este mensaje del arrepentimiento, del perdón, de la confesión. Pero seguramente terminaremos en paz cuando descubrimos que en Dios encontramos el perdón de nuestros pecados. El pecado nos roba la paz. El pecado nos roba la felicidad. El pecado nos destruye tanto nuestra mente, nuestra vida personal, como también nuestra vida familiar, social, en fin. El pecado es la peor maldición que ha venido a esta tierra. Pero en el sacrificio de Cristo encontramos la solución para nuestros pecados sobre la tierra. Confesión. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En primer lugar encontramos la palabra del Señor en Proverbios capítulo 28. Vamos a leer este texto. Proverbios capítulo 28, el versículo 13. Usted puede comprobarlo en su Biblia, en su palabra. Puede buscarlo allí. Yo estoy buscando aquí los textos para compartirlos directamente de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28 y el versículo 13. Dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Note este texto tan importante. Encubrir los pecados es mantenerlos ahí. El que encubre sus pecados, puede que cometamos cosas y pensemos que nunca nadie lo sabe, que nunca nadie se va a dar cuenta de lo que hayamos hecho. Pero el pecado está ahí, algún vicio oculto, alguna cosa privada que tengamos. Pero también él dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y esta prosperidad no se refiere solamente a la parte monetaria, física. Porque algunos dirán, pero hay gente que es pecadora, es mala, no cree en Dios y son prosperados. Ganan mucha plata, muchos recursos. Esto se refiere, queridos hermanos, a lo que es la vida espiritual, al crecimiento espiritual. Pero luego la solución está. Alguien podrá, yo tengo un vicio, yo tengo pecado, yo he pecado, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero aquel mismo versículo, Dios en su palabra dice, pero el que los confiesa. Entonces si algunos dicen que no hay que confesar los pecados, yo no sé qué libro, qué Biblia están leyendo. Porque aquí la Biblia dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Obviamente entonces, ¿a quién debemos confesar los pecados? ¿A quién? Ahorita vamos a ver los textos a quién debemos confesar nuestros pecados, porque la verdad es que en el libro de Isaías, capítulo 43, Isaías capítulo 43, vamos a ver aquí, versículo 25, Isaías 43, 25, dice de la siguiente manera. Es un texto maravilloso en el cual Dios mismo nos habla. 43, 25. Dice la palabra de Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¡Wow! ¡Qué texto maravilloso! ¿Quién está hablando allí? Es Dios mismo el que está hablando. No es Isaías, es Dios. Y Dios mismo dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Saber eso maravilloso que Dios perdona, borra y olvida nuestros pecados. Veamos aquí un ejemplo maravilloso de confesión, de reconocimiento y de perdón. El Salmo 51.
el Salmo de David. Ese salmo extraordinario que nos enseña grandes lecciones en la palabra de Dios. En primer lugar, leamos desde el versículo 1, Salmo 51. Y tengamos en cuenta, analicemos lo que dice aquí. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿A quién le está hablando David? David le está orando a Dios. Y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué le está pidiendo? Que borre sus rebeliones. En otras palabras, le está diciendo que le perdone su pecado, que le borre las rebeliones. Y el versículo 2 sigue diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le está suplicando a Dios que lo limpie de su pecado. O sea, él está reconociendo su pecado y justamente el versículo 3 lo declara, porque yo reconozco mis rebeliones. Este punto es clave, queridos. En primer lugar, tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Cuando reconocemos que hemos pecado, entonces tenemos que ir a Dios para confesar nuestros pecados a Él, porque como lo vimos en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí David está reconociendo que pecó, está confesando su pecado a Dios, está pidiendo perdón. Sigamos leyendo el Salmo, que este Salmo maravilloso se explica por sí solo, no hay mucho que hablar aquí. Versículo 3 sigue diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mira, qué extraordinario esto. Él mismo está reconociendo su pecado, reconoce que pecó contra Dios. Y alguien dirá, pero yo a Dios no le he hecho nada malo. Pero lo que David está mencionando aquí es el caso, el incidente que él tuvo del pecado con Betsabé. Cometió adulterio con Betsabé y mandó matar al esposo de Betsabé, a Urías. Ahora él está aquí confesando su pecado, ese pecado grave que tenía en su corazón. Reconozco, dice él, mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Y él reconoce también que es un hombre pecador. Reconocemos que nacimos en pecado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y el versículo 13 sigue suplicando algo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En algún momento de la historia, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto hacia la tierra prometida, el Señor les pidió que tenían que sacrificar un animal, un cordero, y tenían que tomar un hisopo, y con ese hisopo untar el dintel de las puertas con la sangre del cordero. Esta era una señal de que ellos aceptaban por fe a aquel que era su libertador, a Cristo Jesús como el Cordero de Dios. Cuando David está hablando, purifícame con hisopo, no está pidiendo que el hisopo lo limpie, sino que está reconociendo que con la sangre de Cristo él podría ser limpiado y ser perdonado. Ya vamos a ver un texto maravilloso concerniente a este. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque la verdad es que cuando estamos en pecado y hay un pecado en el corazón, no hay paz en el corazón, no hay paz. Pero entonces, cuando lo confesamos, le pedimos perdón a Dios y aceptamos su perdón, entonces somos libres. Quedamos libres del pecado y ahora entonces podemos disfrutar de paz, de alegría, de felicidad interna. Y esto nos lleva a ser personas felices. Esconde tu rostro de mis pecados, dice David, y borra mis maldades. Por lo tanto, aquí vemos una confesión y una súplica de perdón. Luego le sigue diciendo a Dios, el versículo 10, este versículo me encanta, porque pecamos, pero no queremos seguir pecando. Por lo tanto, queremos ser nuevas criaturas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Este corazón limpio se refiere a una mente limpia, porque en la mente es donde se fabrican los pensamientos buenos y malos. Ahí comienza el pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mire, ¿qué sacrificios pide Dios para que perdone nuestros pecados? ¿Qué sacrificios de parte nuestra? El versículo 17 lo dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo tanto, lo único que Dios pide es un corazón contrito, humillado, que reconozca su pecaminosidad y que reconociendo va a Dios, le suplica por perdón, y Dios con mucho gusto perdona, borra y olvida nuestras rebeliones. Lo lindo de esto también es que Él perdona y olvida y no está sacando en cara los pecados. De ese pecado que ya tú confesaste, de ese sí no es necesario ir a confesar otra vez. Ya le pediste perdón a Dios. Pero ¿qué pasa si caemos otra vez? Tenemos que volver a pedir perdón a Dios. Mis queridos hermanos, a diario necesitamos estar a cuentas con Dios. Y esto no significa, como alguien dijo, escuché una de las aberraciones más raras, que cuando pedimos perdón a Dios o confesamos, crucificamos a Jesús. La verdad que no comparto esa idea. Es terrible esto. Es terrible porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, para que en Él tengamos el perdón. Pero eso no significa que no tengamos que ir a confesar los pecados. Veamos otro incidente aquí, otro caso, que Jesús puso en el libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15 nos registra la parábola del hijo pródigo, inventada, armadita por Jesús mismo, para ilustrarnos el tema de la salvación, del perdón, del arrepentimiento, del volver a Dios. Aquí está, Lucas capítulo 15. Búsquelo en su Biblia y compartamos juntos la palabra de Dios, o anote las citas para que usted en algún momento que tenga pueda estudiarlas con paciencia, con calma, con oración y entenderla. Aquí está la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el versículo 32. Pero no voy a leer toda la parábola por ahora. Voy a leer los versículos. Ustedes ya conocen la parábola. Habla de dos hijos. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, donde nadie lo viera, ¿no? Donde nadie se diera cuenta. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mire la decisión que él toma. Versículo 18. Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Díganme ustedes, ¿no es esta una confesión? Sí. Él está confesando su pecado. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ok, él primero lo piensa, dice: ¿sabe qué? Me voy a levantar, voy a dejar esta vida inmunda que tengo, una vida pecaminosa, una vida llena de maldad, de sufrimiento, porque el pecado nos aleja de Dios, nos hunde en la perdición. Por lo tanto, él no solamente se queda pensando en hacerlo, sino que se levanta. Versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El versículo 21, miren la confesión. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo claramente veo aquí una confesión. No sé si tú, pero yo veo la confesión aquí. Confesó su pecado al padre. ¿Y qué hizo el padre? Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestir y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies.
y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Queridos, aquí vemos esta historia, esta parábola maravillosa. Cristo mismo hizo esto para ilustrarnos que cuando una persona ha pecado, y noten, este muchacho ya estaba en la casa del Padre, ya había sido un cristiano, pero pecó, se alejó del Padre, se fue y comenzó a vivir perdidamente. Pero después, volviendo en sí, él toma la decisión de volver al Padre. Y cuando viene al Padre, el Padre no lo reta, no lo trata mal, no lo regaña, no lo trata como inmundo. El Padre va y movido a misericordia lo ve, aunque él venía sucio, oliendo a inmundo, oliendo a cerdo. Él venía una vida muy marcada por el pecado. Pobre, demacrado, sucio, el cabello largo, cabello sucio, oliendo a mugre, con piojos, con tanta cosa. Esa ropa sucia y destruida por el pecado como un indigente. Él viene al Padre. Y el Padre, cuando lo abraza, escucha las palabras del Hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, queridos, la palabra es categórica y clara. Debemos primero reconocer nuestro pecado. Confesar nuestro pecado al Padre Celestial, a Dios. Sí, porque Dios es el único que perdona pecados en el universo. Solo Dios perdona nuestros pecados. Por lo tanto, ¿a qué Cristo hace esta parábola para ilustrar? ¿A quién debemos ir? ¿A quién fue el Hijo? No dice que fue algún amigo, porque de hecho cuando fue al ciudadano, el ciudadano no le solucionó el problema. El ciudadano lo que hizo fue esclavizarlo más. Ningún ser humano en la tierra tiene potestad para perdonar nuestros pecados y transformar nuestra vida. Es solamente Dios. Y entonces, como el ciudadano no pudo y lo esclavizó más, entonces se fue al Padre. ¿Y el Padre qué hizo? Él sí lo recibió con los brazos abiertos. Lo abrazó y le dijo, aquí está, mire, ¿qué hizo el Padre? Saquen el mejor vestido. ¿Qué representa el vestido? El vestido representa la justicia divina, la justicia de Jesús. Nos cubre entonces con su manto de justicia. Luego dice, y poned un anillo en su mano. Esto no quiere decir que hay que usar joyas, no es que para que usemos joyas, no. El anillo en ese tiempo representaba que el padre de familia les daba a los hijos, a cada hijo un anillo, o como cuando hay matrimonio, el anillo de compromiso. Al darle el anillo a su hijo, el padre lo estaba reconociendo otra vez como hijo y no como esclavo, como él venía a pedir. Cuando él venía a pedir que por lo menos lo hiciera como un jornalero, el padre dice, para hijo, no hables más, ya reconociste tu pecado, confesaste, ok, perdón, está listo. Entonces mira, el Señor pone el anillo en su mano, lo reconoce otra vez como hijo, y calzado en sus pies. ¿Qué está queriendo decir? Que a partir de ahora, él caminaría en las pisadas de Jesús, en las sandalias de Jesús, andaría en los caminos de Dios. No volvería otra vez a vivir perdidamente, sino que ahora su vida cambiaría para siempre, y permanecería, se quedaría en la casa del Padre. Queridos, qué lindo es saber que Dios en su palabra nos muestra. Qué grato es saber que sí, nos da la oportunidad y la opción de confesar nuestros pecados a Dios. No importa cuán lejos te hayas ido como el hijo pródigo. No importa cuán bajo hayas caído. Pero si al igual que David y como el hijo pródigo has caído, tú reconoces tu falta, reconocemos nuestros pecados, vamos a Dios. Sabe que Él nos recibe con los brazos abiertos. No rechaza un corazón contrito y humillado. En Cristo Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados completamente. Dios justamente no desprecia a nadie que lo busque de todo corazón. En San Juan, capítulo 6, versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¡Qué palabras más lindas de Cristo Jesús! Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿A quién tenemos que ir también? A Cristo Jesús. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¡Qué bendición! Cristo también te espera con los brazos abiertos. Porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él mismo lo dijo, no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto para ti, para mí es esperanza. Porque en Jesús tenemos perdón de los pecados. En Jesús tenemos esperanza. El sacrificio de Cristo es suficiente para poder limpiarnos de todo pecado.
Y por ello nos da la oportunidad de que confesemos nuestros pecados a Dios. Primera de Juan, aquí está Juan, el discípulo de Jesús, hablando. Y en el versículo 8, él comienza diciendo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y note que Juan está hablando no para otras personas, por allá los budistas, no sé quién, no, está hablando, dice, él mismo dice en primera persona, si decimos que no tenemos pecado, no estamos nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, o sea, toda persona que reconoce y confiesa sus pecados a Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilloso! Entonces, si confesamos nuestros pecados, y ese ahí al comienzo está un sí condicional, si confesamos. Pero ¿qué pasa si no confesamos nuestros pecados? ¿Qué pasa si no les pedimos perdón a Dios y seguimos en esos pecados? Bueno, categórico versículo fue de Proverbios 28:13. Que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero ahí está el mismo versículo, el que los encubre no prosperará. Pero aquí en Cristo Jesús, Él nos limpia de toda maldad. No importa cuán grave haya sido tu pecado, Dios te perdona, Dios te limpia, Dios perdona, Dios olvida, echa lo profundo de la mar. Olvide esos pecados que hemos cometido delante de Dios. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dijo en su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, entonces, cuando los confesamos, entonces Dios nos da nuevo corazón, nos perdona y olvida. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, tenemos esperanza en Dios. Tenemos a un Padre que nos espera con los brazos abiertos. Tenemos a un Jesús maravilloso que nos espera con los brazos abiertos, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Isaías capítulo 53. El versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, porque Él estaba cargando con nuestros pecados, para que nosotros podamos tener el perdón completo en Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús es lo único que nos puede librar de nuestra vida pecaminosa. La sangre derramada en la cruz del Calvario será la que puede limpiarnos de nuestra pecaminosidad. Y justamente en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, por lo tanto, queridos, Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, porque no es nuestra sangre, no es nuestro sacrificio el que nos limpia del pecado, es la sangre derramada de Cristo Jesús. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No a todos, lamentablemente, no a todos. Aunque murió por el pecado de todo el mundo, no todos. ¿Por qué? Porque no todos van a creer en Cristo. No todos lo van a aceptar. No todos van a reconocer que han pecado. No todos van a confesar sus pecados a Dios. No todos van a pedir perdón a Dios por sus pecados. No todos. Por eso dice aquí, para salvar a los que le esperan. No dice para salvar a todos. Porque hay gente que dice, no, Dios va a salvar a todo el mundo igual, porque murió por todos. No, mis queridos. Vendrá para salvar a los que le esperan. Aquellos que creyeron en su nombre. Aquellos que le aman y aman su venida. Aquellos que entregan su vida a Cristo Jesús. Por eso, mi anhelo y mi deseo es que tú y yo reflexionemos en nuestra vida, que podamos analizar nuestros pensamientos, nuestra vida íntima, y podamos ser conscientes de cómo estamos interiormente, y si hay algún pecado oculto en nuestra vida,
podamos confesarlo y aún, como dijo el salmista, líbrame aún de los que me son ocultos, aún de esos pecados que a veces ni conocemos. Que Dios nos limpie, que Dios nos libre, que Dios nos acompañe y nos proteja, nos limpie con la sangre divina del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Por eso Juan 1:29, cuando Juan muestra a Jesús, dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el que quita nuestros pecados. Por lo tanto, el perdón es suficiente para todos aquellos que de todo corazón lo buscan, que con corazón contrito y humillado se acercan al Omnipotente para ponerse a cuentas con Dios. Termino con este último versículo, Isaías capítulo 1. Mire cómo Dios mismo allí nos llama. Isaías capítulo 1, versículo 18. Este es un versículo clave y maravilloso. Cómo Dios mismo nos llama. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La clave maravillosa es que Cristo mismo, Dios mismo, nos llama para que vayamos a Él. Entonces, si Él mismo nos llama y nos ofrece el perdón, nos ofrece que vayamos a Él para estar a cuentas. Venid luego, dice Jehová, venid luego, ahora, ya, rápido, y estemos a cuenta, pongámonos a cuentas. Hay que reconocer que fallamos. Hay que reconocer que pecamos contra Dios. Cuando confesamos nuestros pecados a Él, Él nos perdona. Y entonces dice que nuestros pecados, por grave que sean, aunque sean como la grana, aunque sean rojos como el carmesí, aunque nuestra vida sea manchada de pecaminosidad, entonces dice que seremos blancos como la nieve y seremos blancos como la lana, porque Cristo nos deja limpios con su sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Nos da un nuevo corazón y nos capacita para andar en sus caminos. Que Dios les bendiga y les guarde, y que el perdón de Dios esté en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que nos dé corazones cada día más capaces de ser mansos y humildes y contritos delante de Dios para andar fielmente en sus caminos. Dios les bendiga, mis amigos y hermanos. Hasta pronto. Cualquier duda o consulta, estamos para responderla. Hasta pronto, mis amigos.